¿Quieres saber cómo utilizar Google para realizar Google Hacking o buscar información sensible publicada dentro de Internet con diferentes técnicas OSINT? ¿Quieres saber cómo con una simple búsqueda podemos filtrar por tipos de archivo? Aquí veis que en este caso son archivos PDF o incluso buscar directorios de los servidores que sean accesibles. Pues eso y mucho más lo veremos en el vídeo de hoy, así que bienvenidos un día más a Contando Bits. Yo soy Kike Grandia y en el vídeo de hoy vamos a ver qué es el Google Dorking o el Google Hacking. ¡Empezamos! Antes de ver los ejemplos o cuáles son los operadores más conocidos, me gustaría explicar primero qué son, cómo funcionan y qué es todo lo que se puede hacer con ellos. Al final, chicos, tanto yo como vosotros estamos acostumbrados a utilizar Google. Creo que no hay día que no utilicemos Google como motor de búsqueda y hacemos búsquedas muy simples, pero es que detrás de estas búsquedas tan simples hay la opción de utilizar operadores de búsquedas avanzados para buscar dentro de las URLs, dentro del texto de las páginas web, dentro de los tipos, incluso filtrar los resultados de búsquedas en función a la extensión del archivo. Pues puede ser un Excel, puede ser un PDF, y de esta forma obtener un montón de información que no está visible a simple vista, pero está ahí. Al final toda esta información, todos estos archivos, todas estas URLs son públicas, porque si no es que Google no nos las mostraría. Están indexadas, pero realmente con una búsqueda ordinaria, una búsqueda de buscar como no sé qué, no sé cuántos en Google, no nos van a aparecer. Hay que utilizar estos operadores avanzados que se utilizan dentro del mundo del SEO y dentro del mundo del posicionamiento web para obtener este tipo de resultados y de información privilegiada, por así decirlo, pero realmente ya os digo que es pública. El Google Dorking o el Google Hacking entraría dentro de las técnicas OSINT, que es Open Source Intelligence, o sea, inteligencia de las fuentes abiertas, que consiste en todas estas técnicas de recopilación de información que se encuentran ahí al alcance de todos, pero que no la podemos ver a simple vista. Se llama Google Dork porque en inglés Dork significa como idiota, como estúpido, haciendo un poquito referencia a la gente que se deja información sensible o información importante abierta ahí para todo el mundo. Porque ya os digo que todo esto es contenido indexado, contenido que está disponible para Google, porque si no ya os digo que Google no lo mostraría. ¿Y cómo funciona exactamente todo este tema de la indexación y los dorks? Pues Google cuenta con unas spiders, unas arañas, también conocidas como crawlers o rastreadores, que lo que hacen es escanear pues todas las páginas web que hay dentro de una web, o sea, todos los directorios o todas las subpáginas o entradas que tiene una página web. Por ejemplo, la mía de Contando Bits pues tiene varias entradas o varias categorías. En definitiva, la estructura de directorios que veis en la URL, para que me entendáis un poquito mejor, os he puesto aquí un ejemplo de mi web, que es contandobits.com, y de ahí cuelga cursos, y dentro de cursos pues tendremos varios cursos, pero ahora mismo estamos dentro del curso de hacking ético con Kali Linux. Entonces pues todas estas URLs Google las coge, las revisa, pasa 5500 veces con ella cada X tiempo para mantener actualizada su base de datos con todos los sitios web indexados. Entonces pues si a alguien se le cuela algo, pues ahí queda reflejado. ¿Y qué se puede obtener con esto, Kike? Pues se pueden obtener varias cosas, como por ejemplo vulnerabilidades en servidores, directorios o mensajes de error con información sensible, documentos con información sensible, usuarios, contraseñas, o incluso páginas de inicio de sesión o de registro que a priori no deberían estar ahí. Pues bueno, chicos, una vez hecha la explicación, vamos a ver un par de ejemplitos con los comandos de búsquedas avanzadas que nos proporciona Google, o también pues ya podríamos considerar esto dorks, aunque no vayamos a sacar ahí información sensible y comprometida de la gente. Entonces el primero de todos es in URL, dos puntos, ¿vale, chicos? Este lo que nos va a hacer es sacarnos las URLs que tengan una palabra en concreto, que en este caso, por ejemplo, va a ser Contando Bits. Entonces veis, nos está mostrando, arrojando todos los resultados que tienen en su URL un Contando Bits. Por ejemplo, aquí veis que esta pues sería mi tienda de Amazon, esto sería el Twitter y esto sería pues nuestra web. Entonces veis aquí que tengo el Contando Bits. Podemos complicarlo un poquito más añadiendo el operador lógico AND in URL. Le estamos metiendo aquí la segunda condición. Le voy a poner, por ejemplo, Mr. Robot. Le damos aquí un clic y vemos que no aparece nada, pero si le ponemos aquí una comita, vemos que sí que nos aparecen cosas, claro, porque en la URL de mi página web pues tenemos Contando Bits y Mr. Robot, pero claro, si el Mr. Robot estuviera junto nos habría salido antes, pero ahora no, porque está separado con una comita. Si os fijáis, estamos metiendo aquí dos condiciones. La primera, que sería URL Contando Bits, luego tendríamos el operador lógico AND y luego tendríamos la segunda
la URL. Si quisiéramos poner más de una palabra, lo que tendríamos que hacer es poner las comitas, por ejemplo. Entonces ahora separamos el contando bits y lo pondríamos así y nos sacaría pues si hay alguna URL. Vale, bien, esto quería que pasara, chicos. Esto es que Google nos dice que nos saca este captcha para que veamos que no somos, para que Google vea que no somos un robot. Entonces, ¡ay, que me he dejado este! Verify. Vale, y ahora ya nos sacaría todas las URLs que tengan esto, o en este caso, si os fijáis aquí tiene la comita porque al final esto es el lenguaje de las URL que interpreta esto como un espacio. Luego podemos cambiar esta in URL por un in title, que sería buscar todas las páginas web que tengan este título, que si os fijáis pues ya tenemos aquí Contando Bits en YouTube, tenemos Contando Bits en la web, Contando Bits en Twitter, Contando Bits en Facebook, todas las páginas web que tengan esta cadena. Y lo mismo, podríamos aquí añadir un operador AND que diga in title, YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora pues nos va a sacar todas las páginas que contengan Contando Bits y YouTube. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar este que es de los más utilizados, que es site, y un sitio web. En este caso voy a poner aquí también contandobits.com. Entonces lo que va a hacer es arrojarnos todos los resultados que estén dentro de esta web de aquí. Ahora, sin el espacio. Entonces ya veis, pues tengo Contando Bits, ciberseguridad, Contando Bits blog, Contando Bits fotografía, Contando Bits redes, tienda, funciones criptográficas. Y ahora lo útil de esto es meterle aquí un operador AND y decirle in text y le vamos a poner aquí una cadena de texto, como por ejemplo vamos a ponerle aquí curso. Entonces nos va a sacar todos los sitios de Contando Bits que tengan dentro de su página la palabra curso, como por ejemplo puede ser este de aquí, que es el curso de Linux que estamos haciendo tanto aquí en la web como en YouTube. Hostia, que se buguea esto. Pues aquí lo veis que tenemos aquí pues que incluye la palabra curso en el título, pero si os fijáis aquí en los comandos básicos de Linux no vemos la palabra curso aquí en el título, pero sí se ve aquí dentro de la página web. Otro que me parece también muy interesante es el comando caché sitio web, que en este caso pues también sería contandobits.com, y lo que nos devuelve es la versión que ha almacenado, que está, mejor dicho, almacenada en la caché del navegador. O sea, nosotros no estamos accediendo ahora a internet. Si no tuviéramos internet, podríamos acceder aquí igual. ¿Por qué? Porque esta página web se ha sido almacenada en el navegador hoy día 5 de abril. Y si os fijáis aquí arriba dice, esta es la versión caché de Contando Bits de Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como se mostraba el día 5 de abril de 2021. O sea, que si ha sufrido cambios, y yo imaginaros que ahora esto de aquí lo he quitado o he cambiado los colores, nosotros estaríamos viendo esto de aquí y no estaríamos viendo la actual. Luego una que también es bastante útil, yo creo que es de las que más, es file type o filetype para los hispanos, y el tipo de archivo que queremos buscar. Por ejemplo, file type PDF, pues tenemos que ponerle un poquito algo más, ¿no? Yo voy a poner aquí ciberseguridad. Entonces nos va a sacar todos los archivos PDF que incluyan la cadena de texto ciberseguridad. Por ejemplo, aquí ya veis que esto es un PDF del INCIBE, que creo que es el Instituto de Ciberseguridad Español. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, este de aquí, y vemos que son pues PDFs que nos podemos descargar sin ningún problema, ambos. Ahora en vez de PDF le vamos a poner TXT, porque a ver si son archivos TXT. ¿Veis? Por ejemplo, esto sería un reel.pdf.txt. Podríamos buscar archivos Excel también con XLS. ¿Veis? Por ejemplo, este supersociedadesgov.co, plan de seguridad y privacidad de la información. Es un archivo en Excel. Y me sale esto y yo le voy aquí a dar a go back porque no quiero que me infecten. Plan de tratamientos de riesgos de seguridad, tampoco. Bueno, en definitiva, que aquí hay un montón de archivos Excel que pues tienen las compañías ahí públicos. Todo esto ya os he dicho que eso sí, que no hay ningún problema en descargarlo o en hacer, porque al final son cositas públicas. Luego también tenemos el tipo TXT. Luego, por ejemplo, también podríamos buscar los SQL, o sea, los archivos que serían de las bases de datos, o incluso también los .doc, como por ejemplo este manual guía de ciberseguridad para los países en desarrollo, y si le damos aquí pues se nos descargaría. También contamos con ext, el .ext, que por ejemplo puede ser extensión .py, porque por ejemplo nos saca pues archivos en Python, que si os fijáis pues esto
estos primeros resultados son un poco turbios, pero aquí sí que tenemos, por ejemplo, repositorios en GitHub, que es de Python, aquí lo veis, .py, o por ejemplo, pues vamos a poner aquí una extensión txt, que si os fijáis aquí parece que estas páginas tienen el robots.txt, que es un archivo que siempre está ahí en las páginas web. También contamos con los comodines, por ejemplo, si hacemos un intitle, ciber, y le ponemos aquí un comodín, nos va a sacar otra vez aquí el captcha, nos va a sacar todos los resultados que en su título tengan ciber y lo que sea, ¿no? El asterisco significa y lo que sea después a continuación. Entonces veis, tenemos ciber, ciber, ciber. Y luego tenemos también el operador arroba para sacar las redes sociales, como por ejemplo de contando bots, no, contando bits. Nos sacaría pues las redes sociales. Aquí tenemos YouTube, aquí tenemos Twitter otra vez, Facebook. Ahora la idea es utilizar estos dorks, estos operadores de búsqueda avanzada para relacionarlo un poquito todos, sobre todo con la recopilación de información y el pentesting y el hacking web, que por ejemplo este de aquí, que estamos diciendo en la URL, quiero que me muestres los resultados que en su URL aparezca esto de aquí, que es etc password, que si recordáis etc es el directorio de configuración y el archivo password es un archivo donde aparece información sobre los usuarios. Le vamos a dar aquí al intro y por ejemplo pues aquí nos aparece este aquí, index of etc passwords epic Europe, y si le damos aquí, ya vemos que tenemos aquí acceso a este directorio y por aquí ya podríamos ir tirando e ir buscando cositas. Aquí abajo, por ejemplo, veis que es una Escape Room Academy y pues aquí tendríamos un montón de información, podríamos ir navegando entre directorios y aquí, por ejemplo, veis WordPress Rocket. Esto pues tiene pinta de que sea un WordPress. Y si quieres más información sobre el Google Dorking, aprender un poquito más e incluso conocer la base de datos de Google Hacking, te voy a dejar un vídeo por aquí. Un besito muy grande, chicos, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.